Los dos conductores principales de Reforma que cubrieron en la mañanera reconocieron que López Obrador impuso su narrativa y la agenda política. Corre video. Pero de entrada, con la posibilidad de preguntar, me parece un ejercicio pues único, muy positivo, pero bueno, con muchas circunstancias alrededor de este tipo de ejercicios. Sí, y sí, efectivamente, es un ejercicio inédito, interesante. Y qué bueno que nos detallas todo ese esfuerzo que se puso por parte de Presidencia para llevar a cabo las mañaneras. ¿Qué tan predecible era que tú llegaras a ese día y decías, bueno, ya sé qué va a pasar hoy, ya sé qué va a decir hoy o no? Y pues cómo marcaba la agenda del día, ¿no, Toño? Pues creo que todos los medios tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad y a esta posibilidad de las conferencias, algo que no habíamos tenido en ningún otro sexenio. Periodísticamente, por supuesto que es un producto que teníamos que cubrir. Recuerdo también en aquel momento que se hablaba de la posibilidad de que varios medios cubrieran a distancia las conferencias mañaneras por el temor de que sus reporteros, en este caso, se enfermaran de COVID. Decidimos en este caso ir a todas, incluso ir a las giras del presidente, que nunca se acabaron, nunca le puso una pausa. En medio de la pandemia tuvimos que ir a más cubrir. Polémico que era. Por más polémico y por más que el doctor Gatell decía ciertas cosas sobre la posibilidad de quedarse en casa y veíamos que el gobierno no necesariamente lo hacía así, teníamos que ir a cubrirlas. Pero me parece que es un proyecto un producto que los medios necesariamente tenemos y teníamos que cubrir durante todo el sexenio. Respondiendo un poco a tus preguntas, todos los días eran distintos. Si bien sabíamos que era una rutina diaria, levantarse temprano, llegar, entrar, sentarse, escuchar 3 horas en promedio estas conferencias mañaneras que terminaron siendo de este tiempo, siempre había circunstancias distintas, ¿no? Escuchábamos respuestas quizá muy repetitivas, sí. El presidente lo ha dicho muchas veces que él se tiene que repetir para que la gente pues absorba estos mensajes que él quiere dar. Un líder se repite, no los medios de comunicación. Y esto que se ha instalado como un modelo que ha sido muy controversial para muchas personas, que seguro ustedes han escuchado, ¿no? Ahí está en el ambiente, en la cosa de críticas que se le dicen luego a los medios sobre su responsabilidad o no, que no se le debió de haber dado tanto protagonismo a la mañanera, ¿no? Pues de pronto estas nociones básicas de las que estamos hablando, de es el presidente de la República, hay que cubrirlo, pues en medio de todo lo que pasó puede parecer un poco complejo, pero ¿por qué sí, Claudia? ¿Por qué sí estar ahí con el presidente? Además, no es secreto para absolutamente nadie que tiene... es propenso a hablar del periódico Reforma y de poner las planas, y eso es algo, porque ustedes están ahí, le preguntan directamente y la decisión editorial, ¿no? que a lo mejor es lo que hay que platicar con nuestras audiencias, es por qué estar ahí, pese a lo que a algunos les suena raro. Clau. Bueno, pues es el jefe del Estado mexicano, es el presidente de la República y se tiene que cubrir. Y nosotros en Reforma tenemos una obligación y un compromiso con nuestros lectores y tenemos que darles nuestra propia lectura de ese ejercicio propagandístico que Presidencia instrumentó a lo largo del sexenio. Tenemos la obligación, desde luego, de estar ahí, de entender lo que dice, de entender lo que no dice, de entender lo que dice entre líneas y también procesarlo y entregarlo a nuestros lectores y a nuestro público para informar lo que desde nuestro punto de vista se considera noticioso, ¿no? Siempre la información se impone. Entonces, si el presidente está hablando de un tema de interés general, pues a veces valía la pena romper, digamos, el protocolo o romper las reglas y tratar de dirigirte al presidente incluso sin micrófono, ¿no? La verdad, en ese aspecto creo que tuvimos la ventaja de que, como nosotros nos conocimos siempre con respeto y además el presidente nos ubica perfectamente, siempre tuvimos una respuesta. No necesariamente lo que le estábamos preguntando, ¿verdad? Pero nos respondía. ¿Cuál es el momento? Pues yo siento que periodísticamente te lo da la coyuntura, ¿no? Sin embargo, a veces hay conferencias en las que han pasado 2 horas y no hay absolutamente ningún dato nuevo, novedoso, informativo de peso, porque hubo solamente gestiones, solamente alabanzas, peticiones y no hubo absolutamente ninguna pregunta de carácter informativo. ¿Qué palabra? La verdad es que así fue. Por eso decía yo que a veces la conferencia no era una conferencia de prensa, sino que parecía una audiencia pública para pedir favores. ¿Cuál es el momento que resaltarías que te haya tocado ver en estos años? Pues ha habido varias mañaneras muy interesantes. Por ejemplo, ver llorar a un presidente, o que por lo menos se le rocen los ojos de lágrimas. Por ejemplo, cuando habló sobre sus hijos, sobre sus hijos cuando eran pequeños y él era un líder de oposición en Tabasco y había una presión fuerte y una persecución fuerte sobre él y sobre su familia. Entonces, verlo casi quebrarse es interesante. De alguna manera te habla un poco sobre el personaje, ¿no? Sobre quién es. Hubo también una mañanera muy... Tenemos el video, nada más para que la gente lo recuerde. A mis hijos, ¿no? Y la otra es que la mañanera pues es un instrumento de gobierno, ¿no? Entonces no solamente el presidente le habla a su público o a sus seguidores, sino que también toma decisiones de gobierno. Y algo que también llama mucho la atención es que López Obrador ha dirigido la política exterior desde la mañanera. Claro. Entonces desde la mañanera pidió el rescate de Evo Morales para asilarlo en México, pero también desde la mañanera
puso pausa a la relación diplomática con España, que ya vimos ahora las consecuencias de esa pausa, y también desde la mañanera puso pausa diplomática con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá por haber criticado la reforma judicial. Entonces, son más detallitos. Sí, o sea, pero una mañanera que va hasta los medios extranjeros, ¿no? desde luego, O sea, en Perú con el conflicto también después de la destitución de Pedro Castillo, ¿no? Ah, también, sí, es cierto. pero no son simples conferencias de prensa, él gobierna desde la mañana. Sí. Ese es el tema. Toma decisiones de gobierno desde la mañana. A veces como que, pero veremos también qué impacto pueden tener en la sociedad con respecto a lo que fue López Obrador, que fue un ejercicio, como dice Claudia, pues propagandístico, un ejercicio de gobierno. Prácticamente rendía informes todas las mañanas de las cosas que hacía. Entonces veremos qué impacto tiene también con la doctora Claudia. Creo que ahí puede estar el foco de lo que sucede más adelante. Claudia, tu reflexión final de lo que está terminando hoy y de lo que empieza. Sí, bueno, pues yo creo que para el análisis que tiene, el balance que tiene el gobierno federal saliente, las mañaneras resultaron una herramienta exitosa, porque al final en su análisis ellos lograron dominar la narrativa e imponer la agenda. Sí, aquí se sinceraron y dieron su punto de vista objetivo. Como bien dice Obrador, y yo también vi las mañaneras, siempre los trató con respeto a los de Reforma, al Universal. Les decía que eran un pasquín inmundo, que se habían entregado al poder económico, porque precisamente los dueños de esos medios, y no hay que ser un genio para averiguarlo, y lo dijo también él, todos los dueños de los grandes medios de comunicación son empresarios, ¿sí? Los dueños de los hospitales son empresarios. Entonces, los dueños de las universidades son empresarios, no son doctores, no son profesores, no son periodistas. Ahí tienes al dientes de burro de Salinas Pliego, que usa su medio de comunicación para afectar o beneficiar a un personaje. Lo estamos viendo ahorita. Entonces, Reforma aquí, ellos, los dos reporteros, la verdad siempre cubrieron la mañanera. Es un mugrero de medio de comunicación, Reforma, pero ellos se sinceran y dicen, él impuso la narrativa, él decía, él daba la nota, él ahí mismo en vivo decía, vamos a darle asilo a Evo Morales, vamos a pausar la relación con España. O sea, él imponía la agenda, y de eso no pudieron los Ciros, los Brosos, los Pepe Cárdenas, los Lorets, no pudieron imponer la agenda del cuarto poder de la prensa, porque Obrador contrarrestó de manera magistral la presencia del cuarto poder, que era, ¿sabes qué? Tú tienes micrófono y voz, yo también. ¿Y qué pasaba? Que los presidentes de antes, pues, no se defendían. Adela Micha también se despidió en su editorial de hoy diciendo, se despidió del último día de Obrador, diciendo que dejó la violencia y la corrupción se quedaron, aunque Andrés Manuel se fuera. Suponiendo sin conceder, Andrés Manuel al menos dio la cara. ¿Cuándo habías visto que Calderón reconociera al segundo año de su gobierno, hay corrupción en mi gobierno? Nunca lo reconoció, porque los medios no lo criticaban. Inclusive López Obrador volvió a sacar en su última mañanera el pacto de silencio que hubo. Ahorita todos se hacen los desentendidos, pero sí firmaron. Si ahorita le dicen a Ciro, el dueño de Fórmula, le dice, firma un papel donde Obrador te está pidiendo que no hables de la violencia, él le pone su renuncia en la mesa. ¿Por qué? Su dignidad estaría intacta, pero cuando gobernaba el PAN, sí le podían ordenar que se callara y no hablara de la violencia. Entonces, muy bien por estos reporteros profesionales. No me gusta su medio, porque siempre criticaban al gobierno, pero no le preguntaban al gobierno, oye, ¿es cierto o falso lo que estoy diciendo sobre la CFE o sobre Pemex? Nunca corroboraban y ponían en primera plana una mentira, y por eso todos los miércoles los desmentían. Pero eso es caso aparte. Dime qué piensas tú. Hasta luego.